La confusión más grande que existe en el planeta Tierra y el vehículo más grande que el diablo usa para engañar a los habitantes de este planeta es a través de la religión. Podríamos en esta noche, igual que el apóstol Juan, asombrarnos. ¿Cómo es posible? O sea, sería el camino menos indicado que cualquier persona pudiera imaginarse para decir, caray, Satanás, yo sé que me puede engañar a través de los ateos, a través de los masones, de los comunistas, a través de la borrachera, a través de los placeres, pero a través de la religión. Y precisamente esto es lo que se nos revela en el capítulo 17 del libro del Apocalipsis. Satanás usó, para resumir la última conferencia e introducirnos en esta noche en la materia, usó desde el principio de la humanidad, allá por el capítulo 10 del Génesis en la Torre de Babel, la adoración de una mujer y de su hijo, la reina Semiramis, casada con Nimrod. La palabra en el hebreo significa Nimrod, el rebelde, y su hijo Tamuz, que se convirtieron en una religión de una madre con su niño, que a través de toda la historia de Babilonia, de los medos persas, de la historia universal, en la mitología griega, en la historia romana, hemos podido constatar como algo que es verdadero, y también en la historia de la nación de Israel. El profeta Jeremías y el profeta Ezequiel mencionaron que Israel había sido amalgamado, había sido leudado, había sido contaminado con la religión de la mujer y de su hijo. Babilonia, pues, continuó siendo el centro de este gran sistema mundial falso, pagano, hasta su destrucción. Y fue en ese tiempo que el centro del sistema se cambió a Pérgamo. Dice en Apocalipsis 2, versículo 13, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Así pues, este sistema babilónico de confusión que estaba y tenía su origen en Babilonia, se trasladó a Pérgamo en el Asia Menor, y por esta razón se escribió en el versículo 13 que ahí estaba, en los tiempos del apóstol Juan, el trono de Satanás. Aquí ya es llamada esta religión la religión de Satanás. Después del centro de esta religión se cambió de Pérgamo a la ciudad de Roma. Los césares romanos, para aumentar su poder y control sobre la gente, durante su coronación, tomaban el título no solo de emperador, sino que los césares romanos se adjudicaron el título de Pontifex Maximus, o Pontífice Máximo, que significa literalmente sumo sacerdote. Los césares romanos se convirtieron así no solo en los jefes del gobierno político, sino también en jefes de la religión, de la madre y de su hijo. Unieron la autoridad política con la religión, lo cual Dios, como vimos en el último estudio, había prohibido estrictamente desde el principio de la civilización humana. Cuando Jesús vino al mundo, dijo, denle al César lo que es del César, pero a Dios lo que es de Dios. Cristo trazaba una barrera tremenda entre el poder político y el poder religioso. Y nunca ha sido la intención de Dios que se mezclen el Estado con la religión. El último emperador romano, Constantino, año 340 después de Cristo, todos los emperadores romanos se habían hecho tanto emperador como pontífice máximo de Roma, y durante una batalla que se llamó Milvain, el emperador Constantino vio en el cielo un signo que decía in hoc signo vinces, bajo este signo vencerás, en el original latín,
y el emperador Constantino mandó decretar aproximadamente en el año 350 después de Jesucristo que todo el imperio romano se adjudicara, recibiera, profesara el cristianismo como religión oficial impuesto por el gobierno romano, teniendo como el símbolo la madre y el niño en sus brazos. Todos los sacerdotes romanos debían realizar los mismos rituales, las mismas ceremonias, la misma adoración y veneración a la reina babilónica del cielo. Todo este sistema no sería llamado ya cristianismo, se le cambió el nombre a catolicismo romano, con un pontífice máximo como jefe de la Iglesia, al cual después le nombraron con el título de Papa. La palabra Papa significa jefe universal. Y de ahí este sistema pagano se mezcla con el cristianismo y continúa hasta nuestros días, y esta es la razón por la cual en la mayoría de las iglesias romanas el símbolo continúa siendo una mujer con un niño en sus brazos. A María le han puesto redentora, intercesora, mediadora entre Dios y entre los hombres. En el siglo IV, cuando Constantino el Grande, el último emperador romano, acepta el cristianismo y lo impone como la religión oficial, estimula a todos sus súbditos a que hagan lo mismo, y el resultado fue, repito, que el cristianismo pasa a ser la religión oficial del Imperio Romano, y al mismo tiempo el centro político se traslada de Roma a la ciudad de Constantinopla. Roma misma queda así bajo el gobierno de Constantinopla hasta el siglo VI. En tiempos del Papa León hay un concilio general celebrado en Constantinopla en que es ordenado que el culto a las imágenes es considerado herejía e ilegal. Roma se opone a esto y rompe, se hace el primer cisma entre Roma y Constantinopla. Inmediatamente después se forma la Iglesia Ortodoxa griega, que se le conoce también como la Iglesia Ortodoxa Oriental del Oriente y la Iglesia Católica Romana o la Iglesia Occidental. La influencia de la Iglesia Oriental o griega ortodoxa va disminuyendo a través del tiempo en Occidente, en tanto que el de la Iglesia Romana comienza a aumentar y engrandecerse. Miles de cristianos a continuación sufren la muerte y la persecución de manos de la Iglesia, que establece finalmente su sede y cuarteles generales en la ciudad de Roma, Italia. ¿Cuáles son las características entre la Babilonia de Apocalipsis 17 y Roma? En primer lugar, Babilonia es la primera nación de la historia que penetra, entra y conquista la Tierra Santa judía. Roma hizo exactamente lo mismo. Número 2. La palabra Babilonia en su original significa confusión. Después, cuando es confundido el lenguaje en Génesis 11, ya la palabra Babel significa la puerta de Dios. Y Roma es el sistema más confuso o confundido del mundo entero, de todas las religiones que existen. Roma mezcló la iglesia con el Estado, la iglesia con el mundo, la ley con la gracia, las tradiciones humanas con la Biblia, los paganos con los cristianos, el judaísmo con el cristianismo, las promesas de Dios con las promesas de los judíos, lo carnal con lo espiritual, lo terrenal con lo celestial, el infierno con el purgatorio, la salvación con las obras. Roma es el mismo centro de todas las confusiones que existen. Ha confundido al mundo principalmente, por eso los judíos odian a los cristianos, porque ellos no saben que una cosa es el cristianismo y otra cosa es el romanismo. Pero como Roma ha hecho creer al mundo de que ella es
la representante principal, y que todo lo demás son sectas, los musulmanes, los judíos, los budistas nos ven a los cristianos como adjudicados a Roma, sometidos a Roma y culpables de los crímenes de Roma en los últimos 2000 años. Ha confundido al mundo haciéndole creer que ella es la representante de Jesucristo y matando en el nombre de Dios. Por eso cuando el apóstol Juan en Apocalipsis 17, versículo 6, la ve, queda asombrado. ¿Saben por qué se asombró Juan? Porque no podía creer que la Iglesia católica romana o que el centro del cristianismo en Roma pudiera atreverse a perseguir a los cristianos. Se puede creer. Podemos creer que los paganos nos persigan, que los ateos nos persigan, que los musulmanes nos persigan, pero ¿cómo podemos creer que alguien que dice que representa a Cristo mate cristianos en el nombre de Jesucristo y mate a los mismos hijos que siguen a Jesucristo? No hay ningún sistema en la historia que lo haya hecho más que Roma. Nadie más que Roma. ¿Y no es así también en nuestros días? ¿Quién está persiguiendo y matando en Chiapas a los cristianos evangélicos? Roma. ¿Quién organizó la revolución en Chiapas? Roma. ¿Quién persigue a los líderes en el Distrito Federal? Personas que se dicen cristianas de otras iglesias y dicen que son nuestros hermanos. Cualquier iglesia, no importa el título que tenga, que levante la espada contra otra iglesia hermana, pertenece al sistema pagano babilónico de la gran ramera. Y ahorita en la época que estamos viviendo, Dios está purificando a su iglesia y nos está mostrando que todos, no importa que me digan que son presbiterianos o bautistas o pentecostales o católicos romanos, no importa a qué iglesia pertenezcan, cualquiera que persiga a los cristianos llamándose a sí mismo cristiano, va a acabar formando parte de la gran ramera pagana, satánica, religiosa, apóstata de los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque toda persona que persigue a un cristiano está en contra de Cristo. El que no es conmigo, dijo Jesucristo, desparrama. Así pues, comienza la formación de este sistema apóstata llamado la gran ramera. Todas las herejías que en 2000 años Roma introdujo al cristianismo, en su mayoría lastimando profundamente la pureza de la palabra de Dios, han sido perpetuadas en un periodo de 1600 años. Las fechas que les voy a dar a continuación son las oficiales. Muchas de estas herejías fueron practicadas antes. No significa que la fecha que les doy haya sido oficial, pero muchas después se declararon oficiales como dogmas de fe. Solamente en la Reforma Protestante del siglo XVI, todas estas herejías que voy a leer a continuación fueron repudiadas, porque ninguna de estas herejías se encuentra ni en las enseñanzas de la Biblia, ni en las doctrinas que Jesucristo enseñó en su ministerio terrenal, ni tampoco en las enseñanzas del judaísmo del Antiguo Testamento. Comenzamos con la primera, oraciones a los muertos e intercesión a favor de los muertos por medio de misas gregorianas para reducir sus años en el purgatorio. Esto se inició en el año 365 después de Jesucristo. La Biblia enseña totalmente lo contrario en Hebreos 9:27. Está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Número 2, las velas o los cirios de cera para alumbrar a los santos y a las imágenes. Se introdujo en el año 370 después de Cristo. Número 3, la institución de la misa como un sacrificio por los vivos y por los muertos, 394 después de Cristo. Número 4, la adoración a María y su nombramiento como Madre de Dios se llevó a cabo en el año 381 después de Cristo. Esta herejía fue oficialmente adoptada por el Concilio Romano de Éfeso en el año 431 después de Jesucristo. Número 5, las vestiduras de los sacerdotes debían de ser diferentes a la de los laicos. Los sacerdotes, dijo el pontífice romano, debían vestirse togas blancas, ponerse aquí un cordón alrededor y vestirse igual que los sacerdotes de el orden levítico del Antiguo Testamento.
Esto fue impuesto en el año 500 después de Jesucristo. Número 6. La doctrina del purgatorio. Fue establecida por el Papa Gregorio el Grande, el año 593 después de Cristo. La Biblia solo enseña dos lugares después de la muerte, el cielo o el infierno. Marcos 9, 43, 48, Apocalipsis 20, del 11 al 15, Apocalipsis 21, versículo 8. Número 7, el uso del latín para celebrar la misa y la adoración en las iglesias fue establecido por el Papa Gregorio el Grande, año 600 después de Jesucristo. Número 8, las oraciones dirigidas a María y a cualquier santo, San Cayetano, San Martín de Porres, San Gregorio, San Cristóbal, patrón de los choferes, y los santos diferentes, fueron introducidas también en el año 600 después de Cristo. Quiero decirles que Jesús nunca, jamás nombró a ninguna persona intercesora más que a su santo Hijo Jesucristo entre Dios y los hombres. Hechos 4:12, Primera de Timoteo 2:5. Número 9, el título de Papa o Padre Universal se le dio al obispo de Roma por primera vez en el año 600 después de Cristo, oficialmente. Jesús jamás nombró a ninguno de sus apóstoles como sucesores, ni menos a Pedro. Además, lo prohibió en Lucas 22, 24 al 26, Efesios 1, 22 al 23, Colosenses 1, 18 y 1 Corintios 3, 11. Número 10. Besarle la mano al Papa y a todos los sacerdotes. Comenzó en el año 709 después de Jesucristo. Esta costumbre de besarle la mano al cura o al Papa viene del paganismo del emperador romano y de sus súbditos. La Biblia prohíbe que se le bese la mano a ningún ser humano y menos que se hinquen delante de él. Hechos 10, 25 al 26, Apocalipsis 19, 10 y Apocalipsis 22, 9. Número 11. La adoración de la cruz, la adoración de las reliquias y de las imágenes, autorizada en el año 787 después de Cristo. Esta práctica en la Biblia se le llama paganismo idolátrico puro y es severamente condenado en Éxodo 20 del 2 al 6, en el Salmo 115 y en Deuteronomio 27 versículo 15. Número 12. El uso del agua bendita, santificarla, ponerla a la entrada de las iglesias para que la gente entre, moje la mano, se ponga la señal de la cruz con el agua bendita y se enseña que nos protege de todo mal. Esto fue autorizado oficialmente en el año 850 después de Jesucristo. Número 13. La canonización de los santos o que Roma declare a una persona sin mancha, pura, justificada y santificada por parte de la Iglesia romana, no por Dios. La estableció el Papa Juan XV en el año 995 después de Cristo. La Biblia enseña que todos los cristianos, en el momento de nuestra conversión, somos santos ante los ojos de Dios, que no hay ninguna organización que pueda adjudicarse la prerrogativa de declarar a una persona santa, porque esto solamente se consigue mediante la sangre derramada de Jesucristo en el Calvario. Romanos 1:7, Primera de Corintios 1:2, Hebreos 10:10 y versículo 14. Número 14. El ayuno de los viernes, no comer carne y guardar la cuaresma. Se inventó el año 998 después de Cristo por los papas que estaban interesados en la venta del pescado en Roma. La Biblia no enseña estas costumbres de origen pagano. Mateo 15:10, 1 Corintios 10:25, 1 Timoteo 4 del 1 al 3, Colosenses 2:14 al 17, Romanos 14 del 1 al 23. Número 15. El celibato sacerdotal. Roma declara que ningún cura, ningún sacerdote puede casarse. Se les niega totalmente el casamiento porque lo instituye el Papa Hildebrando y Bonifacio VII el año 1079 después de Cristo. La Biblia, al contrario de esto, ordena que los obispos, los líderes espirituales y los que sirven a Dios se casen. ¿En dónde? Primera de Timoteo 3, del 2 al 15, versículo 12, Primera de Corintios 9:5, Mateo 8:14 al 15. Número 16. El uso del rosario.
muchas bolitas juntas y repetir, Santa María, Madre de Dios, Padre Nuestro, etcétera, etcétera, fue inventado por Pedro el Ermitaño en el año 1090 después de Cristo. Jesús condenó en la Biblia el uso repetitivo de las oraciones. Mateo 6, del 5 al 13. Número 17. El Consejo de Verona, presidido por el Papa, autoriza la Gran Inquisición para perseguir, dice el Papa, torturar, arrancarle la piel viva y asesinar a toda persona que esté en contra de Roma o que lea la Biblia. 1184 después de Cristo. Jesús jamás enseñó imponer a través de la fuerza para que alguien aceptara sus enseñanzas. Efesios 4, 31 al 32. Número 18. La venta de las indulgencias plenarias para comprar la salvación y el cielo. Se inventó el año 1190 después de Cristo. La Biblia enseña que la salvación y el perdón de pecados es totalmente gratuito, que no cuesta nada, porque le costó la sangre a Jesucristo. Romanos 3, 23 al 25, Efesios 2, del 8 al 9. Número 19. El dogma de la transubstanciación fue decretado por el Papa Inocencio III en el año 1215 después de Cristo. Esta doctrina, dice el Papa, enseña que el cura, al acercarse a la misa, tiene el poder de Dios de convertir un pan o una hostia en el cuerpo de Cristo y el vino en la sangre de Cristo. Y cuando la persona recibe la hostia y bebe la copa, está recibiendo a Cristo y bebiendo la sangre de Cristo. La Biblia enseña lo contrario. La Biblia dice que la cena del Señor es para recordar y para anunciar la muerte y la venida de Cristo. Lucas 22, 19 y 20, Juan 6, 35, Primera de Corintios 11, 26. Número 20. La confesión auricular de pecados. Dice el Papa Inocencio III en el Concilio Laterano, año 1215 después de Cristo, toda persona que crea en la Iglesia Católica Apostólica Romana debe de hincarse ante un cura romano, autorizado por Roma, y decirle todos los pecados. Y esta persona tiene el poder de perdonar pecados. La Biblia nos dice que los pecados solo debemos confesarlos directamente a Cristo. Salmo 51, Isaías 1:18, Lucas 148, Primera de Juan 2, del 1 al 2. Número 21. La adoración de la hostia fue inventada por el Papa Honorario en el año 1220 después de Cristo. Al adorar la hostia, Roma adora a un Dios hechos con manos humanas. Esto es idolatría pura y paganismo mezclado con demonios. Juan 4:24, Hechos 17, 24 al 25. Número 22. Se prohíbe leer la Biblia a ninguna persona que no sea dirigente de Roma. Los laicos no pueden leer la Biblia y queda la Biblia como prohibida en las librerías, en el mundo entero, en Europa, como libro prohibido, según el Concilio de Toledo, en el año 1229 después de Cristo. Cristo dijo en Juan 5:39, escudriñen las Escrituras, porque en ellas tienen la vida eterna. El apóstol dijo, Pablo, en 2 Timoteo 3, 16 y 17, toda Escritura es útil para enseñar, redarguir, corregir, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente completo, apto para buena obra. Apocalipsis 1, del 1 al 3 dice, dichosas las personas que leen las palabras de esta profecía. La Biblia nos manda, leamos la Biblia. El Papa dice, se prohíbe leer la Biblia. Número 23. El uso del escapulario como protección divina fue inventado por Simón Stock, un monje inglés, el año 1287 después de Cristo. El escapulario es un pedazo de tela con la imagen de la Virgen con poderes sobrenaturales para disque proteger de todo peligro a la persona que la lleve colgada en su pecho. La Biblia le llama a esto fetichismo, superstición y brujería. Número 24. La doctrina del purgatorio es proclamada dogma de fe
por el Concilio de Florencia, el año 1439 después de Cristo. Número 25, la doctrina de los 7 sacramentos, para la condición de que cualquier persona que quiere irse al cielo necesita recibir la administración de los 7 sacramentos. Si alguien se muere con 6 sacramentos, con 5 sacramentos o con 4, se va al purgatorio, pero no se va al cielo. Esto fue enseñado el año 1439 después de Cristo. La Biblia enseña que Cristo solo instituyó 2 sacramentos, el bautismo en agua y la cena del Señor. Y ninguno de los 2 puede salvar a nadie. Mateo 28, 19 al 20, Mateo 26, 26 al 28. Número 26, la oración de el Ave María. Ave María, ruega por nosotros los pecadores. Al mismo tiempo se contradicen diciendo, Dios te salve María. Vean ustedes las contradicciones. Esto es la confusión, por eso se llama Babilonia. Esta oración del Ave María rogándole que interceda fue inventada el año 1508 y aprobada por el Papa Sixto V. La Biblia enseña, repito, que nadie puede interceder por ningún ser humano, que no, la Virgen María, la Biblia enseña que fue pecadora. Ella misma le dijo en el Lucas capítulo 1, Señor, mi alma se regocija en ti, mi Salvador. María le reconoció que necesitaba un Salvador. Ella tuvo que purificarse porque era considerada inmunda después de tener a Jesucristo. Pasó los ritos de la purificación y la Biblia enseña que solo un ser humano ha sido sin pecado, Jesús, el Hijo de Dios. La doctrina de la Inmaculada Concepción enseña que ella no fue tocada jamás, que después no tuvo hijos y que siempre será virgen porque no podría ser llamada la Virgen de Guadalupe o la Virgen de la Macarena o del Rosario o de la Negra o la Prieta o la Chaparrita o la Grande o como le quieran llamar. La Biblia dice que la Virgen tiene solo un nombre y se llama María. Y no era prieta, ni con los ojos chinos, ni con los ojos rasgados. Era blanca, una mujer hebrea de 17 años y que ella necesitó la sangre de Cristo para poder entrar a la presencia de Dios el Padre. Número 27. Roma dice que las tradiciones tienen la misma autoridad que la Biblia. Se proclama dogma de fe en el Concilio de Trento, el año 1545. Por tradición, dice Roma, se entiende lo que enseñamos nosotros, aunque no esté en la Biblia, tiene la misma autoridad que la palabra de Dios. Esto es el colmo. La Biblia dice gravemente contra las personas que quieran añadirle o quitarle. Gálatas 1, del 6 al 8, Apocalipsis 22, 18 al 19. Cristo estuvo en contra de las tradiciones que invalidaban la palabra de Dios. Marcos capítulo 7. Número 29. La doctrina de la Inmaculada Concepción de María es proclamada por el Papa Pío IX, el año 1854 después de Cristo, y la Biblia enseña, que, vuelvo a repetir, que todos los seres humanos desde Adán son pecadores. Romanos 3:23, por cuanto todos pecamos y fuimos destituidos de la gloria de Dios. Solo Cristo fue sin pecado y la misma María necesitó un Salvador. Lucas 1:30, Lucas 1:46 al 47, Romanos 3:23, Romanos 5:12, Salmo 51, versículo 5, número 30. La doctrina de la infalibilidad papal se declara que cuando el Papa habla, está hablando Dios. Infalible significa que no es posible equivocarse. La doctrina de la infalibilidad papal es declarada por el Papa Pío IX en el año 1870 después de Cristo. Este dogma de fe hace del Papa un Dios. Por eso cuando Juan Pablo II vino a México, en el aeropuerto, le dijo al secretario de Gobernación, he aquí estoy con ustedes todos los días hasta el fin de los siglos. Siempre estaré presente en sus corazones. Se hizo omnipresente, porque ellos creen como los emperadores romanos, el papado es la sucesión de los emperadores romanos, no es la sucesión de los apóstoles, ni tampoco de la Biblia, sino de Babilonia y de los emperadores de Roma, que se hicieron pontífices máximos y mandaron adoración al mundo entero.
La Biblia enseña que el único ser del universo infalible es Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Número 31. Roma condena cualquier descubrimiento científico si Roma no lo aprueba como científico. Por el Papa Pío X, el año 1907, después de Cristo, o sea, en nuestro siglo. La Biblia no está en contradicción con la ciencia. Los descubrimientos científicos solo prueban que la Biblia tiene razón. Por eso no hay ningún pleito. Cuando la ciencia enseña algo que contradice aparentemente a la Biblia, la que se tiene que retractar es la ciencia, nunca la Biblia. Número 32. Se reafirma que la doctrina de María no solamente es intercesora y redentora, no solamente es inmaculada, sino que en el año de nuestro siglo, 1931, el Papa Pío XI dice que María es la Madre de Dios. Esta doctrina herética fue decretada primero en el concilio de Éfeso, en el año 431, y esta doctrina contradice las mismas palabras de María en Lucas 1, 46 al 49. Si Dios tiene una madre, automáticamente esta madre tiene que ser superior a este Dios, porque esta madre diosa ha engendrado a Dios Hijo. Entonces, como consecuencia, la diosa es la madre y no el Hijo. Y la Biblia nos muestra claramente que jamás en la historia nadie ha podido adjudicarse el nombre de decir soy madre de Dios, porque la palabra Dios significa en su composición original etimológica hebrea, el que siempre ha existido. Si Dios tuviera un principio o un final, ya no sería Dios. Todo lo que existe fuera de Dios ha sido causal y ha tenido una razón de existir. Dios es el único ser que no tiene un principio. Por eso Dios no puede tener madre. María fue la madre de Cristo, hombre. Cristo tenía dos naturalezas, era humano y era divino, pero Jesús le dijo, mamá, antes de Abraham yo ya existía. Dice Juan 1:1, en el principio era el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Cuando Jesús entró al vientre de María, entró para nacer a través de un cuerpo humano, pero Él ya existía eternamente con el Padre. Número 33, número 32, hasta aquí nos quedamos. Con estas tienen. Hermanos en Jesucristo, esta ramera, este sistema, ha tratado de hacer cambios para confundir más. En 1960 y 1961, el Papa Juan XXIII, en el Segundo Concilio Vaticano, declaró ex cátedra como dogma de fe que se sacaran las imágenes de las iglesias. 2. Que ya no se le orara a María. 3. Que los curas ya no necesitaban confesar a las personas, que las personas católicas, apostólicas, romanas podían venir a tomar la hostia el domingo sin necesidad de confesarse con un hombre. ¿Qué pasó Juan XXIII, el primer papa de toda la historia, desde Constantino, que abrió la Biblia? Y ahí estaba el Papa Juan XXIII leyendo la Biblia y Jesús, María y José, ahora sí Jesús, María y José, ¿qué hemos hecho? Y este pobre Papa, ¿verdad? No queremos juzgarlo ni mucho menos, pero trató de arreglar la situación y en cuarto lugar Juan XXIII declara en 1961 del Segundo Concilio Vaticano que se abra la Biblia y que cualquiera la puede leer. Y gracias a Dios que de hace 30 años, del 61 a nuestros días, ya las personas que van a la Iglesia Católica Romana están leyendo la Biblia. Pero se enfrentaron con un problema gravísimo. Comenzaron a leer la Biblia y no tenían quien se las enseñara. Ningún cura en ningún seminario aprende la Biblia. El Papa jamás en su vida viaja con la Biblia, siempre trae el misal. Ningún obispo ni arzobispo conoce Efesios, ni Apocalipsis, ni Ezequiel, ni el Génesis. No existe un solo comentario católico del libro de los Hebreos. No existe un solo comentario católico en ninguna librería del libro de los Romanos, porque simplemente tienen 30 años que han comenzado a leer la Biblia. Pero la más grande herejía
de todas las herejías romanas es la misa. Miles de cristianos permanecen todavía ignorantes acerca del significado de la misa, el daño de la misa, la destrucción que tiene esta ceremonia, y como no entiende nada porque entra el hombre y se para y se sienta y le hace así y le hace así y levanta y ya sale y no saben nada, la Biblia nos muestra que es el ataque más grande contra tres cosas. La misa deshonra el sacerdocio eterno de Jesucristo. Vamos primero a definir qué es la misa. Si ustedes platican con una persona que es católica, 1 entre 100, escuchen esta estadística, 1 entre 100 sabe lo que es la misa. Si tú platicas con un cristiano evangélico, nacido de nuevo, 1 entre 50 sabe lo que es la misa. Por eso es que muchos cristianos, ya siendo cristianos, van que al bautismo de la sobrina, que a la boda de fulana de tal, y puedo ir a la boda, y puedo, al cambio que no voy a hacer nada, ni me voy a parar, ni me voy a sentar, nada más he estado yendo allá, pero recuerden que tanto mata el que mata la vaca como el que estira la pata. Y para que ustedes puedan entender lo profundo de esto, tenemos que comprender. Yo recuerdo todavía tenía 5 años en Cristo, y unos misioneros ignorantes, los pobrecitos, me decían, Armando, es que no tiene nada que ver, total que no le sigas. Y comencé yo a creer que no tenía nada que ver, pero algo de mi conciencia me decía, no puede ser, no puede ser. Pero la Biblia nos muestra que la misa deshonra el sacerdocio eterno de Cristo, porque la misa es, de acuerdo a Roma, la repetición del sacrificio de Cristo por los vivos y por los muertos. ¿Qué es la misa? Un sacrificio. Eso es lo que es la misa. Un sacrificio. No es la hostia, no es la Eucaristía, es un sacrificio. La hostia, la Eucaristía, el Adeon Coletifica y Juventud de Meam que entra después, y la adoración y todo, eso forma parte de la misa, pero la misa es la repetición del sacrificio de Jesucristo por los vivos y por los muertos. Dios no ordenó ni consagró a Cristo por algún tiempo limitado, como lo fueron los sacerdotes del Antiguo Testamento. Dice el libro, vamos al libro de los Hebreos, en el capítulo 7, donde se explica el sacerdocio tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Dice en Hebreos 7, versículo 22, por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Los otros sacerdotes, ¿quiénes son los otros sacerdotes? Los del orden levítico, los que ejercieron antes de Cristo. Los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. O sea, que no se puede cambiar. Por lo cual, o sea, por la inmutabilidad de su sacerdocio, también puede salvar perpetuamente a los que por él, no por San Cayetano, ni por la Virgen, ni por San Cirindano, a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote, tal pontífice maximus, el título de pontífice máximo, no lo puede recibir nadie más que Cristo. Nadie. El Papa se lo ha adjudicado. Tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Escuchen, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. ¿Cuántos sacrificios hizo Cristo? Uno. ¿Cuántos sacrificios había antes de Cristo? Muchos. ¿Cuántos sacrificios hay después de Cristo? Ya ninguno. Ya la cruz nos habla de un solo,
eterno, perfecto, total, inmutable, sacerdocio por los siglos de los siglos. La misa católica, al ofrecer el sacrificio repetitivo de Cristo, le está quitando a Cristo su prerrogativa eterna de sumo sacerdote. El derecho y el honor del sacerdocio, del sumo sacerdote, ya no le pertenece a ningún hombre mortal. Ya ningún hombre puede llegar y decir, voy a ofrecer el sacrificio por tus pecados, recétate 5 Padres Nuestros y 5 Aves Marías, tómate este pan y eres perdonado. Le están quitando a Cristo su sacerdocio eterno, le están robando a Cristo, están diciendo que lo que hizo Jesús en la cruz es una mentira. En segundo lugar, el altar de la misa destruye la cruz de Cristo. La misa católica sepulta la cruz y la pasión de Cristo. Yo un día en un programa de televisión le dije a un cura, ¿por qué no cree usted en Cristo? ¿Cómo? ¿No está viendo el crucifijote que traigo aquí? Me dice. Y le dije, usted no cree en Cristo, porque el Cristo que tiene usted aquí colgando no es mi Cristo, no es mi Cristo, y mi Cristo es el Cristo de la Biblia. Jesús dijo en 2 Corintios 11 que vendrían muchos Cristos y que podían recibir a otro Cristo. Y dice Gálatas 1 del 6 al 8 que si alguien cree otro evangelio que el que les hemos predicado, sea maldito. ¿Y por qué me dice usted que no creo en Cristo? Me preguntó otra vez este cura y le dije, porque usted cada domingo lo vuelve a crucificar. ¿Cómo? ¿Qué es la misa? La repetición del sacrificio de Cristo. Y le enseño Hebreos 7, Hebreos 8, Hebreos 9 y Hebreos 10. Le dijo, léalo y en la noche medite en estos pasajes. Cada vez que ustedes celebran la misa, están diciendo que se necesita repetir el sacrificio de Jesucristo. La misa católica sepulta la cruz al erigir el hombre un altar. Es un altar al que se acerca el cura literalmente para ellos. Y esto echa por tierra a Jesucristo, porque si Él se ofreció en la cruz para obtener para nosotros redención eterna, lo hizo una vez y para siempre. Dice Hebreos capítulo 9, versículos del 11 al 2, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez, nada más, una vez para siempre. Y esto está en todas las Biblias, Nácar, Colunga, Torres Amá de Jerusalén, y las Biblias católicas está ahí lo mismo. Esta no es mi Biblia, está en tu Biblia también. Cristo entra una vez para siempre en el lugar santísimo y dice, habiendo obtenido, escuchen esto, eterna redención. ¿Ya ven por qué no podemos perder la salvación? Nuestra salvación es eterna. Cuando yo acepté a Cristo, yo recibo no una salvación limitada, dependiendo ahora de mí, sino que lo que yo recibo es algo eterno, con consecuencias eternas. Es una salvación que desde antes de la fundación del mundo, Jesús logró para mí. Dice Hebreos 9:26, de otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó, vean otra vez, una vez para siempre, por el sacrificio de sí mismo para quitar del medio el pecado. Dice Hebreos 10, versículo 10, en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Hebreos 10, 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Entonces, señor cura, ¿por qué usted vuelve a hacer otro sacrificio en cada misa? ¿No sabía? Pues ya lo sabe. Pobrecitos, muchos de ellos, hay que tener mucha misericordia por ellos. De veras, muchos de ellos son tan sinceros y quieren de veras buscar a Dios, quieren ayudar a la gente. Y Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo.
¿Quién se los va a decir si no somos nosotros? Y para decírselos hay que llegar con mucha humildad también, para que ellos puedan abrir los ojos, como Alberto Rivera, el padre que estuvo con los jesuitas y lo mandaron matar en España y ha escrito todos los cómics en Chut Publications y que ha hecho videos y todo. ¿De qué? De su testimonio. Él sabe lo que es Roma. Él vivió con los jesuitas, vio cómo Roma se unió con los nazis, se unió con los bárbaros, se unió con la Inquisición, se unió con Benito Mussolini, con los fascistas. Siempre se ha unido con la mafia. Un brujo en el mundo que no tenga imágenes de santos y la Virgen María en sus limpias y en sus hechicerías. Roma está siempre mezclada, unida con Babilonia, que es el centro de la hechicería del mundo entero. Y cuando nosotros venimos a Cristo, se nos caen las vendas. Yo cuando me convertí, lo que grité fue, ¡me han engañado! ¡Nos engañaron! Y llegué con el misionero y le dije, caí de rodillas y le dije al misionero que me iba a Cristo, ¿cómo es posible? Hemos sido engañados. Y de repente vi así a toda la humanidad tan engañada, tan perdida, y ahora el Espíritu Santo me decía, ahora tú tienes una misión más, te he llamado para que anuncie las virtudes de aquel que te llamó y para que el mundo pueda convertirse de la potestad de Satanás a la luz admirable de Jesús el Señor. Esta es nuestra misión. Mientras más levantemos a Jesús, más gente viene y se convierte. Pero ¿quién, si no eres tú y yo, lo tenemos que anunciar? Y en tercer lugar, la misa nulifica el único testamento de Cristo. La misa borra de la memoria de los seres humanos la verdadera y única muerte de Cristo, porque para que un testamento sea válido entre los hombres, se requiere que el testador muera. Y de la misma manera, cuando Jesucristo murió, con su sangre confirmó su testamento para nosotros, por lo cual nos asegura en el testamento que Él nos lega, que nos entrega la eterna redención de nuestros pecados. ¿Y qué otra cosa es la misa? Sino otro testamento diferente al que nos dejó Cristo. Dice Hebreos 9, versículos del 15 al 17, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados, o sea nosotros, recibamos la promesa de la herencia eterna, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido, entre tanto que el testador vive. Y Roma, al celebrar la misa, nos está diciendo que no hay testamento, que no hay sangre y que ellos necesitan volver a validar el testamento de Jesucristo. Hermanos en Jesucristo, después de todas estas cosas, en el año 200, para acabarla de amolar, un hombre llamado Agustín de Hipona surge como un teólogo en los primeros siglos del cristianismo y escribe un libro llamado Civitate Dei, la ciudad de Dios. Agustín de Hipona comenzó a enseñar que Jesucristo no vendría a establecer un reino milenial a esta tierra, sino que la Iglesia era el único reino que existía y que el Papa era el jefe supremo político, religioso de este mundo. Así pues, el gran teólogo Agustín, con otras cosas grandiosas de su vida, no tenía muy claro todavía la situación del paganismo en Roma, y por esta razón el Papa se comienza a mandar a inscribir en la corona que le ponen cuando lo coronan. La corona dice Vicarius Dei Filii, vicario del Hijo de Dios. La palabra vicario significa representante. El Papa, a donde quiera que va, dice, yo soy el representante del Hijo de Dios en este mundo. Y la Biblia dice en Juan 14 y en Juan 16 que el representante es el Espíritu Santo. Roma es la conglomeración más grande, la religión más poderosa del mundo entero, la que reúne después de los musulmanes más millones de personas. Y Cristo nos llamó manada pequeña. Cristo nunca dijo que el cristianismo iba a conquistar el mundo. Cristo dijo que cuando Él viniera,
Él establecería el reino y entonces toda la tierra sería llena del conocimiento de Jehová. Cristo dijo en Mateo 24 que esta palabra sería predicada para testimonio, no para que se convirtieran, sino para dejarles testimonio y juzgarlos el día del juicio. Pero Jesús dijo que la puerta al cielo era angosta y estrecha y pocos entraban. Roma es grande, poderosa, rica, pagana, idólatra y hechicera. Y va a juntar a su alrededor, a través de lo que se llama el ecumenismo, a todas las iglesias protestantes apóstatas, a todas las iglesias evangélicas apóstatas, a los budistas, a la nueva era, a los sintoístas, a todos los filósofos orientales bajo el término de Jezabel, la gran ramera, la gran reina fenicia que introduce a Israel en el paganismo de la adoración y también de la política. Este nuevo movimiento que ahorita el Papa Juan Pablo II le ha llamado el ecumenismo, quiere aglomerar bajo Roma a todas las religiones del mundo con el pretexto de que todas las religiones llevan a Dios. Y si todos creemos en Dios, ¿por qué no unirnos religiosamente? Hermanos en Cristo, no son las religiones la que nos une, la verdad que nos une es la verdad de Jesucristo. Y si no tenemos la misma verdad como única base en la palabra de Dios, podrán andar dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Yo no puedo evangelizar con el obispo o con el cardenal Corripio Humada, con el Prigione. No puedo decir al mundo, ¿verdad? Ellos son líderes espirituales, porque estaría traicionando los principios a los cuales fuimos llamados. ¿Qué significa la palabra testigo? Significa mártir. Y Jesús dijo, recibirán poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros y me serán testigos. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Que tenemos que estar dispuestos a morir por estas verdades. Ahí está el camino de la historia. Los cristianos, nuestros pioneros en los primeros siglos murieron arrancados por los leones, comidos por los tigres, despedazados por los toros, quemados en piras vivas, antes de la Reforma, después de la Reforma, en la Inquisición, y todo ¿por qué? Porque se negaron a reconocer al pontífice máximo, el Papa, como el representante de Dios. Dijeron, Jesús es el Señor, tú no eres más que hombre, y como te has hecho Dios siendo hombre, recibirás las plagas de este libro de la ley. ¿Dónde están los cristianos de 1995? ¿Dónde está tu valor en tu oficina, en tu escuela, en tus reuniones con tu familia? ¿Te has atrevido a perder amigas y amistades por causa de decir la verdad? Quiero decirte que Dios en el reino de los cielos te lo recompensará. Dichosos y felices sois cuando por mi causa los persigan, cuando por mi causa mientan, cuando por mi causa los calumnien, porque así persiguieron a los profetas antes que vosotros. El justo por la fe vivirá, y nuestro camino no es más que uno, levantar la Biblia y el nombre de Jesús. Gracias, Señor, en esta noche por tu palabra. Gracias por tu santa palabra. Gracias porque ella es santa, preciosa, más deseable que la miel y que la miel que destila del panal. Bendito seas porque no hay nada torcido ni perverso en tu palabra. Escudriña las Escrituras, dice tu Hijo Jesucristo, porque en ellas tenemos la vida eterna. La Biblia es perfecta, convierte el alma. La Biblia es fiel, hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, y que la miel que destila del panal. Bendito seas, Padre Santo, que estás en el cielo, que gobiernas el universo con tu palabra, por habernos dejado la Santa Biblia.
Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de esta profecía y de este libro, si alguno le añade a estas palabras, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno le quitare de las palabras de este libro, de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Señor, enséñanos a amar la Biblia con todo nuestro corazón, a defender la Biblia con un celo santo, a levantar la Biblia, a alumbrar los ojos de tanta gente engañada, que van siendo guiadas por guías de ciegos. Estos guías ni entran al cielo ni los dejan entrar. Los seducen con el vino de su fornicación. Este sistema romano ha envenenado el mundo entero. Se han intoxicado las naciones y han confundido el cristianismo con la religión. No han podido diferenciar entre la luz y las tinieblas. Y nosotros somos esa luz. Oh Dios, ayúdanos a acabar nuestra tarea y nuestra misión en este mundo, porque las tinieblas cada día son más densas, la confusión aumenta y cada vez más almas, día a día, descienden al infierno. Danos, Señor, poder, dominio propio en tu Espíritu Santo para defender la palabra más que nuestra propia vida. Para tu gloria, Señor Jesús. Amén.